Timoteo capítulo 2, dice la palabra, versículo 1, dice aquí la palabra, un buen soldado de Jesucristo, tiene el título de este pasaje. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí vemos cómo Pablo, al estar aconsejando a Timoteo, un joven como cualquiera de ustedes, lo primero que le está diciendo es: sé íntegro, juega limpio. Si vas a entrar en la vida cristiana, juega limpio, sé congruente. Sufre penalidades. Todo lo que ocurre en nuestra vida, como lo veíamos la semana pasada, las situaciones difíciles, tienen el objetivo de formar carácter en tu corazón y en el mío. Tienen el objetivo de generar confianza en nuestras vidas hacia Dios. Cuando tú empiezas la vida cristiana y empiezas a ser probado de diferentes formas, algunas pruebas son fáciles de pasar, otras son crisis realmente fuertes en donde no sabes hacia dónde va a ir la situación o cómo se va a resolver. Todo tiene el objetivo de ir formando carácter en nuestro corazón, ir puliendo nuestra vida. Y una vez que tú ingresas a las filas del ejército de Dios, dice aquí que vamos a sufrir penalidades. Es decir, que va a haber situaciones penosas, va a haber situaciones complicadas en las que de pronto vamos a estar involucrados. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, tú esfuérzate en la gracia, haz uso de la gracia, tómate de la gracia de Cristo, todo lo que está a tu alcance. Sufre penalidades. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos habla de una vida pura, de una vida limpia. Y yo quiero que en esta tarde podamos reflexionar acerca de eso, porque aunque todos somos hijos de Dios, aunque somos todos los que estamos aquí, Jesús ha derramado su sangre por nosotros, como que empezamos a tener ciertas clases de cristianismo. Y de pronto hay gente que se mete con todo su corazón y sigue al Señor, y otros como que lo hacen a medias, y otros como que en realidad no les interesa. Y esa clasificación de cristianos, por llamarle de alguna forma, no depende de Dios, depende de nosotros. Aquel que esté dispuesto a santificarse, a limpiarse, a pelear legítimamente, a luchar legítimamente, va a ser aquel que Dios lo va a tomar en cuenta para cosas más grandes. O sea, Dios está interesado en usarte para cosas más grandes de las que tú te imaginas, pero muchas veces Dios no nos puede utilizar porque no estamos listos, porque no estamos preparados. Y por eso tenemos que irnos limpiando. Es en concreto el mensaje que Pablo, a través de 2 o 3 capítulos, le está dando a Timoteo. Porque también le dice, huye de las pasiones juveniles, le dice, apártate, sigue a los que de corazón limpio invocan al Señor. Si quieres ser utilizado por Dios, si quieres que Dios haga cosas grandes a través de tu vida, tienes que sufrir penalidades, tienes que pagar el precio, tienes que esforzarte. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Limpia tu vida, quita de tu vida todas aquellas cosas que te estorban. Cuando tú comparas, por ejemplo, hablando en la figura de los soldados o de la gente que se dedica a esto, pensando, por ejemplo, tú comparas la policía mexicana, los policías mexicanos que tú ves allí en los cruceros, en las patrullas, con los policías americanos que salen en las series de televisión o en los programas esos de policías. ¿Hay diferencia?
Sí, ¿verdad? Unos se ve que tienen una complexión atlética, que han hecho ejercicio, que si el ladrón corre, pues lo van a alcanzar, ¿verdad? Y los mexicanos, pues gorditos, descuidados, pues por eso se les pelan, ¿verdad? O sea, de esto habla el hecho de trabajar, de esforzarte, porque ya estamos en el ejército de Dios. Si pudiéramos ver nuestra condición física espiritual, ¿cómo estaríamos? Si eres un chavo, estarás marcado, tendrás tu lavadero aquí, marcados tus bíceps, tus tríceps. Espiritualmente, ¿cómo estaremos? ¿O estaremos todos obesos ahí, flácidos, bofos? ¿Me explico? A eso se refiere aquí. Dios quiere utilizarte, pero necesitas estar preparado, necesitas estar fortalecido. Y hay promesas en tu vida esperando a cumplirse. Por eso dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O como ocurre, ¿verdad? Reciben su medalla olímpica algunos atletas y después dan positivo en el dopaje y les quitan la medalla. ¿Por qué les quitan la medalla? Porque no lucharon legítimamente, porque utilizaron alguna sustancia que potencializó su rendimiento, y entonces les tienen que quitar la corona. En la vida cristiana es lo mismo. El Señor nos hace antidoping espiritual. Y si no pasamos el antidoping espiritual, no vamos a recibir la corona. Y Dios lo que quiere es darnos una corona, un premio. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios, Dios te da galardones, Dios te da premios, Dios te da bendiciones, Dios te da promesas. Pero esa promesa no la vamos a recibir si no pasamos el antidoping espiritual. Este es el punto importante de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Por eso, de ahí la importancia de tener una vida limpia, una vida pura, una vida santa. Entonces, sí es importante lo que veo, si es importante lo que escucho, si es importante lo que toco, si es importante lo que hablo, porque en ese contexto se manifiesta la pureza que hay en mi vida, si es que realmente estoy esforzándome. Hay promesas que están esperando en tu vida a cumplirse, promesas grandes de servir a Dios, de tu carrera profesional, del área sentimental. Hay promesas de Dios esperándote. Por eso dice el versículo 6, el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Hay que esforzarse, hay que invertirle y hay que ser muy paciente. La vida cristiana está construida a base de paciencia. ¿Les he platicado cuál es la oración del paciente? ¿Alguna vez se las platiqué? Es el que le dice: Señor, dame paciencia, pero ya. Así rápido, ¿no? Pues no, Dios no te va a dar paciencia así. Muchas gracias. ¿Qué significa ser paciente? ¿Qué significa la paciencia? Yo siempre lo he entendido de una manera muy sencilla. Paciencia es caminar al tiempo de Dios, en los tiempos de Dios. Ni me voy a adelantar, ni me voy a atrasar. Yo soy capaz de discernir los tiempos de Dios y me adapto a los tiempos de Dios y camino en los tiempos de Dios. Eso es ser paciente. Y dice aquí que si quieres recibir fruto y quieres recibir bendición, tienes que trabajar y ser paciente. No querer las cosas rápido, no querer las cosas inmediatas. Yo estoy convencido que Dios quiere usarnos a todos los que estamos aquí para cosas más grandes, para una visión mucho más grande. Que no nos conformemos con la vida como está en este momento, que siempre debe haber algo más. Y si yo quiero algo más, tengo que también preparar mi corazón y estar listo para eso. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en estos pasajes. Ahora fíjate, vamos al siguiente, en los siguientes versículos. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué quiere decir? Que los principios de Dios son firmes, son inamovibles. Los fundamentos sobre los cuales descansa el reino de los cielos nunca se van a mover. Estos principios fueron
creados desde el principio de la humanidad y van a regir todo el universo hasta el final de los tiempos y aún en la eternidad. El fundamento de Dios está firme. Los fundamentos de Dios nunca van a cambiar. Dice entonces, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando venimos aquí a alabar al Señor, venimos a cantarle, venimos a adorar, ¿lo que estamos haciendo? Estamos invocando el nombre de Jesús. Estamos nombrando el nombre, sobre todo nombre. Estamos invitando a la presencia de Dios que venga a nuestra vida. Le estamos pidiendo al Señor que rodeen y que llenen nuestras vidas de su presencia, de su amor. Eso es invocar el nombre del Señor. Y entonces lo que Dios nos dice: como tú estás haciendo eso, apártate de iniquidad. ¿Quieres que la presencia de Dios esté de una forma más poderosa en ti? Que se manifieste, que cuando te levantes en tu casa puedas sentir la presencia de Dios, que cuando vayas a la escuela tú sepas que Dios va contigo, que cuando estás en una situación difícil no tengas duda de que Dios está aquí. Entonces apártate de iniquidad. Y creo que no tengo que entrar mucho en el tema de lo que es la iniquidad, de lo que es el pecado. Y Dios nos vuelve a recordar lo importante de apartarnos de las cosas que nos ensucian y que ensucian nuestra relación con Dios, del pecado. Y yo quiero pedirte que por un momento reflexiones: ¿qué porcentaje de iniquidad has permitido que esté en tu vida? Porque en alguna medida todos de pronto permitimos que la iniquidad comience a entrar. Nos dejamos llevar por la corriente, nos dejamos jalar por el mundo y otra vez la iniquidad empieza a entrar y empieza a marcar nuestras vidas, y cosas que ya no hacíamos de pronto las volvemos a hacer y nos volvemos a enredar en, como decía hace rato en los otros versículos, en los negocios de la vida, en el pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Dice, seguimos leyendo en el versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. En una casa grande, en un lugar tan grande como es el reino de Dios, tú eliges si eres un instrumento que va a ser utilizado para usos honrosos o un utensilio que va a ser utilizado para usos viles. Por ejemplo, yo traigo aquí esto. Ay, está un poco sucio, pero bueno, supongamos que está limpio, ¿verdad? ¿Dónde te imaginas, qué tipo de uso le puedo dar yo a este objeto que tengo aquí en mis manos? Para agua, es una copa, puedo servir agua, vino, jugo de uva para que no entremos en conflicto, jugo de uva espumoso. ¿Y en qué tipo de eventos te imaginas que esté este objeto? En un lugar de celebración, en un lugar de fiesta, en un lugar de alegría, de convivencia, ¿verdad? A lo mejor en Año Nuevo, a lo mejor en un cumpleaños, a lo mejor el 10 de mayo, el Día de las Madres, a lo mejor en el cumpleaños de la abuelita, a lo mejor en tu boda, ¿verdad? Entonces, este instrumento, este objeto, tiene un destino de un uso honroso. Y se espera que este objeto esté limpio para el momento en el que lleguemos a ese uso honroso. Yo pienso que cada uno de ustedes potencialmente es un objeto como este, destinado a ser utilizado para usos honrosos, llenarse de vino que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Del vino nuevo. Somos recipientes, somos vasos, como dice la palabra, de barro, en los cuales su gracia viene a llenar nuestra vida para ser llenados de su gloria.
Y ese es el destino de todos nosotros. Pero cuando nosotros no nos limpiamos, cuando nosotros no nos apartamos de iniquidad, cuando nosotros no caminamos como soldados sin enredarnos en los negocios de la vida, cuando no luchamos legítimamente, entonces dejamos de ser esto y nos convertimos en esto. Esto tiene un uso muy socorrido, ¿verdad? ¿De cuántos problemas nos ha sacado esto? Una bomba para el baño. ¿De cuántos problemas nos ha sacado esto? Tiene un uso, pero su uso te aseguro que no es nada honroso. ¿En qué tipo de eventos utilizas este objeto? No hablemos mucho de eso, por favor. Sobre todo algunos que tienen una excelente digestión. Como son muchos adolescentes y jóvenes que dices, ¿qué rayos comieron aquí? ¿No? O sea, bueno, no quiero entrar en detalles. Esto, aunque es útil, su uso no es honroso. Es un uso vil. Y lo interesante de esto es que yo decido si soy este objeto o si soy este objeto. Es una decisión de cada uno de nosotros, es una decisión personal. ¿Cómo es que yo lo decido? Si me limpio, si me santifico. En las manos de Dios, Dios tiene la capacidad, si yo me limpio, de transformarme de una bomba para baño en una copa de vino. Por eso dice, apártate. Eso no depende de Dios. A veces nosotros somos injustos con Dios. ¿Te has puesto a pensar la cantidad de veces que los seres humanos somos injustos con Dios? Te quedarías perplejo si te pones a pensar qué tan injustos somos con Dios. Y somos injustos con Dios porque decimos, Señor, ¿por qué a Él lo usas más? ¿Por qué a ella la bendices más? ¿Por qué Él parece que está muy feliz contigo y por qué yo no? Y ¿sabes qué? Dios volteará y nos dirá, porque no quieres, hijo, porque depende de ti. Tú decides si eres un utensilio para usos viles o un instrumento para usos honrosos. Todo lo que tienes que hacer en tu vida es limpiarte, apartarte de iniquidad. Y en la medida que tú te limpias, yo te voy llenando del vino nuevo de mi Espíritu Santo. Y entonces vas a estar en los mejores momentos, en los momentos de fiesta, en los momentos de celebración, en los momentos de alegría, porque estás listo para utilizarte. ¿Qué pasa cuando no estás listo para que yo te utilice? Porque no te limpiaste. ¿Y cuántas veces Dios habrá querido utilizarnos y se habrá tenido que detener porque no estamos preparados? ¿Sabes yo cómo me imagino que se siente Dios en esos momentos? Es como cuando tienes la urgencia de tomar un recado, de escribir una nota, de tomar un teléfono y tomas la pluma y empiezas a escribir y la pluma no sirve. Hasta la Bic, que se supone que no sabe fallar, no te sirve. ¿Para qué te sirve la triste pluma? Ya ni para enredar cassettes, porque antes utilizábamos la pluma para regresar los cassettes, ya ni para eso. ¿Me explico? O luego yo lo pongo como ejemplo de que es como ir en el periférico un viernes de quincena a las 3 de la tarde y que se te ponche una llanta y que cuando abres la cajuela, la refacción, ¿qué crees? Está ponchada. Yo pienso que así como esa sensación que tuviste ahorita es lo que siente Dios cuando dice, órale hijo, vas. Órale hijo, ora por este chavo. Órale hijo, predícale. Órale hijo, bendice a esta persona. Y tú vas ahí y no estoy listo. Híjole, es que no puedo. No me preparé. Y a todos nos llega a pasar. Le pasó a los discípulos. Llegaban los endemoniados y ahí pues ellos estaban echando fuera demonios y estaban acá en control de la situación y toda la gente, órale con el Pedro, órale con el Jacobo y el Juan. Y de pronto llega un endemoniado de a de veras y no pudieron. Y ahí desgastándose en el nombre de Jesús.
cantaron alabanzas, trajeron al Xavi, hicieron un montón de cosas y nada. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros? Porque cuando llegan con Jesús, Jesús en 3 patadas libera a ese muchacho. Y cuando le preguntan a Jesús, nosotros, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Qué les contestó Jesús? Por vuestra falta de fe, y este género no sale si no hubo oración y no hubo ayuno. No se prepararon. Y si no te preparas, Dios no te puede utilizar. Y yo les digo, yo creo que Dios nos quiere utilizar para cosas más grandes. Para que le prediques a ese profesor de filosofía ateo que tienes en tu escuela. Que llegues y le hables con la palabra de Dios y aunque sea ateo, termine de rodillas recibiendo a Cristo en su corazón. ¿Qué necesito? Prepararme. Apartarme de iniquidad para ser un instrumento de honra. Prepararme en las escrituras porque empiezo a platicar con el profe de filosofía y con una pregunta que me hace me mató. Le empiezo a hablar de Dios. Ok, a ver, la creación. Te pregunta, ¿y quién creó a Dios? No, bueno, no, dime quién creó a Dios. No, lo que pasa, sí, pero contéstame. Y ya, no, pues quién sabe, no sé, profe. Y ya valiste. Dios está esperando que nos levantemos ya con otra actitud, con otra mentalidad. De no cristianos del montón, de no cristianos mediocres, sino de cristianos que estén preparados, que decidan limpiarse. Dice entonces, el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del pecado, de la iniquidad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que podamos ser útiles. Y qué curioso que la Biblia en repetidas ocasiones menciona al siervo inútil. Un siervo que estaba destinado a ser útil, pero como no se preparó, no se limpió, se vuelve inútil. ¿Me están oyendo, jóvenes? Ser cristianos útiles en las manos de Dios. Y aquí está claramente, si alguno se limpia, ¿quién se tiene que limpiar? Yo mismo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. No depende de Dios, depende de mí. En la medida que yo más me limpie, yo voy a estar más disponible en las manos de Dios. Dios me va a tomar en cuenta para cosas más importantes. No porque yo valga más que mis hermanos, no porque yo sea especial, sino porque decidí limpiarme, decidí apartarme, decidí prepararme. Y entonces dice Dios, ok, voy contigo. Había en el ejército de Israel mucha gente capaz, gente muy capacitada, gente que había estudiado estrategias de guerra, se había preparado físicamente para la batalla, que entrenaban, tenían cursos de entrenamiento en tácticas de guerra, en lucha cuerpo a cuerpo. Y me imagino guerreros realmente valientes, gente atlética. Pero cuando vino alguien como Goliat, ninguno de ellos estaba preparado para enfrentarlo. Ninguno de ellos se había limpiado, ninguno de ellos se había apartado de iniquidad, ninguno de ellos había quitado de su vida la incredulidad, la falta de fe. Y entonces había un muchachito por ahí que nadie daba un centavo por él, pero que se había preparado, había estado en la presencia de Dios, había aprendido a luchar junto con Dios. Y ese fue el que ese día le dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces, ¿era una mejor persona David que Saúl? No. ¿Era una mejor persona David que sus hermanos? No. Lo único es que David se limpió, David se apartó de la iniquidad, David se consagró a Dios. Y Dios quiere exactamente la misma actitud en cada uno de nosotros. Todavía hay Goliats, déjame decírtelo así, en plural. Todavía hay Goliats que nos están retando a todos nosotros todos los días.
Todavía hay Goliats que están desafiando al pueblo de Dios. Todavía hay Goliats que están enfrente de nuestra nación, gritándonos burlas en nuestra propia cara y diciéndonos que Dios no puede salvar a este país. Y Dios quiere levantar una generación de jóvenes que digan: utilízame a mí, Señor, úsame a mí. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a hacer a un lado todas las cosas que estorban? Esto tú tienes que respondértelo. Es que voy a invitar. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomas.com.mx. A tu espíritu me entrego, solo puedo ver una escena tan gloriosa.